Entrevistas. Historias reales. Luchar. Caer. Levantarse. No rendirse. Reinventarse. Esto es Euchi. Nuestro invitado de hoy tiene una historia de superación. Una historia que se irá revelando poco a poco, con cada palabra, con cada silencio. Nuestro invitado es Lander Cobeaga. Lander tuvo que aprender a vivir de nuevo, a caminar distinto, a hablar distinto. Pero hay algo que nunca cambió, su manera de avanzar. Hoy conocerás a un hombre con inquietudes, con fuerza y con una forma muy especial de afrontar lo que la vida le puso por delante. Arratsaldeon, Lander. Arratsaldeon. Primero, gracias por venir al canal de Euchi. Y bueno, vamos a empezar un poco a conocer tu historia. Vale. Y primero quiero que nos cuentes un poco cómo empezaste en esto, en el deporte y demás. Pues David y yo no sabía qué deporte practicar y a una de estas pues se cruzó la bici en mi camino con mi primo y tal y coño, pues se me daba bien ahí, tenía mis momentos. Pues a raíz de eso mi padre me motivó ahí a que me apuntara ahí a competir en ciclismo y pues decidí hacerlo. Sí, porque empezaste joven. En infantiles empecé. Sí que es verdad que en vuestra época había un montón de aficionados, eso es. Que Indurain, en la época de Indurain y tal. Sí. Yo creo que teníais un poco todos ese como a Indurain como referente. Eso es. Y estabais ahí todos como muy animados a muchos referentes aparte, sí, a cercano. Ciclismo. Y entonces, estuviste durante años practicando ciclismo, ¿no? Sí, muchos años tampoco porque, pues eso, se cortó así, pero bien. Ya, sí. Pero yo tengo el recuerdo que, ahora vas a contar tú, que empezaste más o menos en cadetes de primer año, ¿no? No, en infantil de segundo, bueno. Infantil segundo. De escuelas ahí, empecé a correr en las... Vale, sí, igual tal. un año antes que Sí, yo, sí, así. sí. Yo soy un año mayor, pero Eso me acuerdo de ti que decía, este chaval, ¿qué clase tiene? Tío? Sí. Decía, pero además entrenabas en Bilbao, en la ciclostática, me acuerdo que te había regalado tu ama o tu aita, o no sé si era de ellos, Sí. y me acuerdo que decía, este tío, nosotros entrenábamos aquí, no todos los días, pero entrenamos bastante, y decía, entrena en la ciclostática, que me decías tú, y luego vienen las carreras, joder, y andabas delante, e incluso ganabas alguna carrera, y yo decía, ya, pero ganaba atrás, entrenar en carretera, ¿verdad? Eso me servía para no engordar, mantener y tal y eso, pero bueno, esa era preparación. Luego empezó a entrenar en carretera y ya la cosa iba diferente, pero eso es. Sí, pero bueno, la cosa era esa, ¿no? Que entrenabas en una ciclostática en casa, no todos los días, además. No. Disciplina. Sí, que pero esa constancia de entrenamiento, que aunque no saldrías fuera a entrenar, era suficiente para que luego estar adelante en carrera. Sí, eso no lo hacía cualquiera. Yo pensaba, ya me acuerdo que decía algún compañero, joder, este tío, nosotros aquí entrenando, machacando, viene a entrenar en la ciclostática. Si haces bien en la ciclostática también sirve de mucho. Sí, pero entonces no había como ahora tantos datos, historias, cómo entrenar, tal. Bueno, por eso me informé yo, tal, y me monté yo el programa, tal, hice un perfil, sí. O sea, que era como tipo estos programas, estas aplicaciones que hay, que luego la dureza y eso también, bueno... Sí, porque la bici estática tenía unos niveles de dificultad, 14 niveles de dificultad, y yo hice un perfil así, había hecho, pues 30 minutos tal, y iba, según cuando tocaba, pues iba moviendo la ruedita, y así hacía... pero no era... Entonces, en esa época que andábamos no era muy común. Bueno. O sea, la gente entrenaba en la calle y entrenaba todos los días prácticamente, y tú venías de entrenar, no sé si entrenabas todos los días, pero una ciclostática, y estabas con nosotros delante. Mi padre me dijo, si lo haces bien, Lander, vas a andar delante. Y yo obedecí. Eso es, al final trabajo, que luego tiene sus resultados. Sí, pero yo sí que es verdad que había en ti mucha clase, en el sentido de que yo, pues ya sabes, entrenaba contigo y demás. A diferencia de nosotros, ostras, veía en ti que decía, ostras, este tío... Tiene algo. Tiene algo. Y decía, este tío tiene algo, porque el hecho de entrenar allí, luego no casi
venir aquí, ganar las carreras, algunas carreras, tal, no sé qué, estar delante, decía, este tío tiene mucha clase. Bueno, ese autoconvencimiento, que es al final, por lo que he venido aquí también, bueno, es el chip de la cabeza. Sí, sí, sí. Lo que te empuja es igual, pero a otro nivel. Sí, sí, sí. Mental, Sí, sí, todo, ¿no? sí. Fortaleza. Lo Sí, quiero conseguir y... Sí, 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 punto. sí. Y lo consigo. eso Sí, es. sí, sí. ¿Recuerdas dónde corriste la primera carrera? En la primera carrera corrí en el parque de ¿cómo es? El parque tecnológico de Zamudio, que nos montaron un circuito ahí, que todavía debe seguir haciendo, y pues una interescuelas tal, pues hay un montón de Sí, gente, sí, sí. un circuito cerrado ahí entre pabellones y tal, y bueno, eso no sé si hice último o anteúltimo por ahí. Sí, pero bueno, luego enseguida empezaste a andar bien y... Luego la segunda en Busturia hice ya séptimo. En Busturia había alguna subidita, entonces ya pues Sí, mucha sí. gente se caía de la clasificación. Sí, Era sí. mejor cuando los circuitos eran Sí, sí, porque yo duros, era ¿no? muy poquita cosa, muy finito, entonces era pues eso, vivo y tal. Eso, Sí, para sí. hacer las subidas y eso, Sí, al final sí. siempre te iba mejor cuando los circuitos eran así En como toda mi más carrera duros. mis mejores victorias han sido cuesta arriba. Así, ¿no? Sí, Sí. luego después en cadetes ya empezamos a tener pues, unas cuestas un poco más serias y ya saqué a reducir pues, cositas que... Sí, sí, yo te recuerdo como un hombre que subía mucho y sprintaba también bien, Bueno, ¿no? sí. Un poquito te Me gustaba, sí. te defendías en el Pero sprint. me acuerdo que siempre estaba compitiendo con Arruti. Arruti Sí, fue un champion. sí, sí, sí. Y que como te digo, no sé si gané alguna, nunca le gané al sprint a ese tío, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, Pero sí. bueno, era Pero igual rapidillo. Arruti era más sprinter. Joder, era el puto amo, Eso Arruti. es, Sí, sí, sí. Al sprint era el mejor. Sí. Y bueno, fuiste, ¿no? Hiciste la categoría de cadetes de Cadetes, primer y sí. segundo año. En segundo año fuimos, me acuerdo, es una anécdota que tengo que contar, pero Sí, en el campeonato de Euskadi, pues estaba yo ahí en el pelotón, ahí era uno más, y ya estaba ahí, pues sin aburrido en el pelotón. Dije, pues ahora o nunca, y demarré, y me cogí cierta distancia, pero luego a Ruti, cuidando el pelotón para que no me cogieran, sí. pues también demarró detrás de uno, y me juntaron a mí, y luego nos quedamos cuatro, a Ruti y yo, y otros dos, un navarro y un guipuzcoano, y pues yo me descargué de responsabilidad porque pues estaba Ruti, era un sprinter mucho más avanzado que yo. Sí. Tardó una y se ven, pues aquí gano a Ruti y gano yo. Y bueno, pues curro para él y ya está, y ya así me quedo tranquilo. Así Sí, me sí, quité sí, responsabilidades. ¿Y ganaste? No, ganó a Ruti, Ah, yo hice no. tercero. Ah, bueno, oye. Fue bastante. Podium, por lo Sí, menos, Podium. ¿no? Joder, ¿Y pero... tu primera victoria entonces cuál fue? En Nachitua fue mi primera victoria. Ah. Fue cuesta arriba de a Nachitua. Fue contra. Hace poco uno me lo ha recordado. John Zameza, uno de Anchove, me ha recordado que estuvo mirando tal. Y me ha recordado ahí cómo estuve. Porque fue contra uno de Zubero, un tío muy grande, mucho más grande que yo. Y de repente que yo aparece ahí. Y pues le pegué la victoria. Así, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo eso, que eras un tío que yo veía con cualidades para llegar muy lejos. Pero Sí. bueno, llegó el día, ¿no? El día Así es. fatídico Así es. que yo justo en ese entrenamiento no estaba con vosotros. Pero bueno, cuéntanos a ver un poco qué recuerdas de... A mí me han contado, de yo aquel no día. recuerdo exacto la historia cronológicamente, pero me han contado que fuimos a entrenar una contrarreloj por equipo, bueno, una contrarreloj, Sí, y así que salió, en esa época no había móviles, no había nada, sí, y salimos de un minuto en un minuto, y el último me ha contado que hizo el recorrido, y de repente, si tardaba más que un minuto, él había hecho antes que yo. Entonces, de repente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de repente que pasa la archaña, tal cual, y luego ya, pues no... no recuerdas Pues, nada yo- más, ¿no? Chocaste contra un coche que vino Sí, de enfrente, eso es. ¿no? Que yendo de Muntibar hacia Razua, debe ser, que una curva medio recta, pues un camino vecinal, un coche acortó, pues yo también estoy entrando por una contrarreloj, acortaría también mi trazada y nos topamos. ¿Y ¿Cuántos años te pasó? En el 97 con 16 años, para hacer 17 años. Sí. Joder, El 24 de mayo del 97. wow. O sea, que 24 de mayo, o sea que pronto hace... aniversario. bueno, ya son años ya, ¿no? O sea, 18 ya años, es ¿no? una fecha un poco así. 18 años que fue... 28 años, eso es. 28 años, es verdad.
¿Y cuánto tiempo luego estuviste en la... Un mes en coma estuve. Un mes en coma, ¿eh? ¿Cómo? Ahí Sí. no recuerdas nada. No. Luego, No. entonces, encima, después de estar un mes en coma, supongo que también los pronósticos no serían buenos, ¿no? Bueno, pues hay muy poca gente que sobrevive. Pues a mí me han dicho que muy poca gente también ha recuperado mi estado, Sí. pero porque fui muy joven, mucha capacidad de recuperación, y entonces pues pude hacerlo. Estuve en Basurto, en la realización de Basurto empecé a andar tal, y con el logopeda tal, pero era un cachondeo. En cuanto a época y tal, era un cachondeo pues, comparando con ahora, pero con cachondeo digo, pues muy básico. Y luego a andar y tal, y aprendí a andar, pero andaba pues de forma antiálgica, un poco cojeando tal, y luego fui al fisio a Itameni, pues unos... Sí, porque bueno, Sí, antes de tu recuperación, yo me acuerdo irte a visitar y buah, al final nos ponían súper mal, estabas, bueno, claro, nosotros lo veíamos desde fuera era un... y era un Sí, drama sí. aquello, y es verdad que incluso en una carrera que Corrí estaban una. corriendo, dio una noticia Sí. eh, Ya. Dijeron que- que había... que habías muerto Sí, en verdad. plena carrera, incluso Ah, cuando eso no estaban sé. compitiendo Ah, los demás. ¿los dijeron? Y lo dijeron, creo. Entonces fue al final, fue un tiempo, Un unos golpe días, ese mes fue, negro, sí. fue un auténtico drama, ¿no? Sí. Y luego, bueno, nos estabas contando cómo fue la recuperación, pero ¿te acuerdas del día que te despertaste? Qué va. No tienes capacidad. Bueno, me han dicho que yo tenía un compañero en Canala que fue también ciclista, que también que cayó y se rompió la rodilla y en aquella época cruzado tal, tuvo que dejar la bici. Era un tío que prometía mucho. Luego estaba yo que prometía también y pues me pasó también algo parecido. Me vino a visitar Agustín Elorriaga, me vino con un compañero que tuvo Agustín Sagasti, un ex ciclista profesional, Sí. que también le pasó algo parecido. Sí. Entonces se acercó a mí con una foto y tal, y que como que yo hice el ademán de ir hacia la foto y tal, entonces ya pues parecía que ya llevaba un tiempo ahí como si estuviera pues, despierto ahí con los ojos abiertos tal, pero no reaccionaba ante estímulos, pero pues esa vez reaccioné y tal, y entonces pues ya se confirmó que pues ya estaba activo, eso es, ¿no? Sí. eso me han dicho, sí. Luego la recuperación, ¿cuánto tiempo te llevó recuperar? Pues ni me acuerdo, pues, unos cuantos años, pero pues, ese verano fui a la Calejira en septiembre, ya podía andar, Bueno. ya aprendía en el eso es. En Basurto estuve un mes así aprendiendo a andar y luego mis padres pues decidieron, pues para que esté más cerca de nosotros y tal, porque yo iba a ir a casa, a dormir en casa y tal, y voy en plan ambulatorio a Itameni, y ahí conocí a Iván Arrien, que luego ha sido el presidente del colegio de fisios, que fue mi fisio, y tal, y a la logopeda, a Coro, a Ángela, mucha gente, y ellos me ayudaron y bueno, apostaron por Al mí. final hubo mucho trabajo de fisio por detrás, de logopeda. Sí. Luego tuviste ese apoyo emocional, gente que te apoyó alrededor. Bueno, la familia y los amigos, y bueno, pasé mi trauma y mi movida personal, Eso pero es. eso es. Fuiste, como gran apasionado del ciclismo que eras, en ese momento, o sea, ¿qué pensaste? Ya, no sé si ya veías que no podías llegar a volver al ciclismo o no pensabas nada de En ese eso. momento no me daba, yo creo que no me planteaban nada, solo estaba sobreviviendo y me venía lo que me venía, fui lo que no tenía en la cabeza comparaciones o planteos así un poco más serios. Ya, No pero me imagino que tuviste un momento de ya así. de Pues, bajón, ¿no? Total, bueno, pues o fuiste, desde un comienzo ya fuiste muy optimista de sí. Mi recuperar. padre, claro que me decían, me animaban tal, y me decían, a Iñaki Gastón le pasó como a ti. Y luego Iñaki Gastón fue el puto amo. Sí. Tal. Pues yo dije, pues qué cojones, yo también seré igual. O sea, ¿pensaste en recuperarte para volver al ciclismo? Me compré una bici una de aluminio Easton EDR, muy chula, muy volata, muy bonita. Y pues con esa anduve un verano, el verano del 98,
estuve con esos chavales que iba entrenando y tal, y que me acompañaban a casa y daban una vuelta a las playas y me dejaban en casa y tal, y cosas así. Ah, o sea que volviste Sí, a anduve en montar en bici, bici. pero corrí en Almique, una carrera, iba con los canales de Almique Sí, sí. y anduve ahí. Ah, pero bueno, viste, Pero ¿no? Que ya, ya no eres el mismo. sí, O ya sea, se me quitaron los de un plumazo. sí, Bueno, ¿no? pero también era importante que dices, aunque te haya pasado eso con la bici, no haber dejado de lado la bicicleta, ¿no? Bueno, luego el miedo vino más tarde, porque cuando ya empiezas a ver cosas y tal, y joder, tal, eso, y si me da el coche este, que ha pasado cerca o lo que, sustitos así que suelen pasar Sí, en la bici, sí, y, pues, sí, como me sí. pase todo tal y que me lleva por ahí a tomar por culo, me voy de aquí. Sí que tienes, Entonces ya, otra vez el miedo ese sí, que volvería a pasar un poco sí, lo sí, mismo. sí, sí. Bueno, O sea, digamos que cambiaste de chip, ¿no? Y Sí, bueno, igual sí es dijiste, eso. Pero yo no sufrí, sufrí en mi casa, yo sobreviví y punto. ah, sí. sí, al Sí, final bueno, se puede decir así. el entorno que tenías Eso, bueno, cercano, ¿no? pero lo que pasaron fueron mis padres, que fueron allá a dormir al hospital, tal cual. Sí, Todo. De día iba mi madre y de noche mi padre y cosas así. sí, tú porque no eras consciente de Sí, lo que se veía alrededor. Tú volvían, era un niño, un estuviste más adolescente, menos que un niño, Ya, todavía el desarrollo cerebral y cognitivo, pues volvió a empezar todo. sí, Sí, ¿no? bueno, Viste que, volver a empezar igual no, pero pues empezar desde muy abajo. Sí, claro, hombre, si tuviste que volver a aprender a andar, a Eso, aprender a andar, eso hablar, es. tal, que hablar hasta no hace mucho, que no se me entendía porque me atropellaba tal, pero ahora controlo mucho más. Sí, sí, Fui a la universidad, fui a la logopeda, no he dicho que estudié fisio, pues como fui a Aitameni me dijo mi padre, y quiere ser médico porque mi padre fueron médicos tal, fui también médico, entonces me dijo mi padre, pues son 10 años estudiando, no te quita nadie. ¿Y por qué no haces esto que son 3 años así tal? Bueno, pues porque me gustó. Yo no estoy para ver enfermos, decía. Pues luego, pues me gustó lo que me hacía el fisio mío que tiene Tameni, Iván, tal, pues sí, que un poco a raíz de y luego hice prácticas también de Tameni, sí, con ¿no? él. Que a raíz un poco del accidente y dices, jo, pues igual. Sí, me enseñó el mundo, sí, eso, sí. Viste igual, Otra puerta, una profesión que igual no tenías antes en mente y dices, mira, eso es, con todo lo que me han ayudado a mí, yo también puedo ayudar a la gente. eso es. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, que no fue, digamos, te gustaba, bueno, claro, no sé el recuerdo que tenías antes del accidente del ciclismo, que yo me acuerdo un poco que eras un súper un obseso, apasionado, un ¿no? obseso. Y de... No, apasionado, pero era un obseso. Sí, pero es verdad que en esa época pues, tampoco piensas que vas a llegar igual a profesionales, pues yo sí que te Nada, veía a ti con muchas intenciones, ¿no? Con una actitud porque me lo tomaba en serio. Eso es, te Sí. veía un tío que entrenaba, se cuidaba, al final que podría llegar lejos. Eso, Entonces, sí. el hecho de después del accidente... Yo creo que si no me llega a pasar nada hubiera llegado lejos, pero yo bueno, creo eso que es sí. bla, bla, bla. Yo creo que Nunca sí. se sabe. A ver, al final ahora es hablar por hablar, Eso pero es, yo creo que hubieses llegado a profesionales, luego ahí ya pues es otra historia, ¿no? Pero Sí, yo estoy convencido de que hubieses llegado, porque tenías mucha clase y yo y otros muchos que llegamos, o a Ruti y yo y Sí. unos otros, andamos parecido a ti y llegamos arriba, ¿no? Pero entonces veo que bueno, que al final lo aceptaste Tuve que y aceptarlo. cambiaste de vida, digamos, Sí. pasaste ya un poquito del ciclismo, ¿no? Al ver que no podías, pues Y ahora he otra vez vuelto a cambiar volver de a lo que eras fisio y antes. ahora he vuelto a celador, tal. Y luego estudiaste ya una carrera, Sí. en fisio, y entonces, bueno, no... En Madrid. Sí, en Madrid. en Madrid Sí, la carrera de sí. fisio. Desde Madrid. En colegio mayor, y eso también me ayudaría a madurar o lo que sea. Bueno, Sí, Pero- claro, el hecho ya de salir de casa y estudiar fuera de casa, al final dices, bueno, una prueba más dices, bueno, pues de mi tienes la desarrollo, capacidad que eso tienes, es. esa de superarte Sí. cada vez más. Sí. Pero dejaste de ver ciclismo, Bueno, pues sí, el ciclismo. porque te da pena, te da mucha pena o simplemente, no sé. No, bueno, pues estabas- dejó de tener tanta pasión, dejó de apasionar porque ya no estaba ahí para disfrutarlo, entonces pues pasó a un segundo plano y vinieron otras cosas a primer plano, pues eso. Me imagino que pasarías unos momentos muy malos, Por ¿no? pasé unos años en Mordor, yo creo. En el proceso ese Sí, porque de de aprender- interiorizar lo que te ha pasado, ¿no? De todo el eso llegó al final,
Primero era supervivencia mítica. Porque te preguntabas por qué a mí, por Ah, qué sí, era, te hacías esas Esas preguntas. preguntas se cruzan por tu cabeza, pero bueno, aprendí a relativizar, tuve que aprender a relativizar y bueno, Sí, que nunca vas a encontrar una respuesta, el por qué, el por Sí, qué, sí, sí. porque al final La vida es así. sucede, no Sí, sabemos el por qué, sí, pero sí. lo importante es que, bueno, pues esos obstáculos hay que Levantarse, superarlos. Eso es, levantarse. levantarse y tener esas fuerzas de levantarse. Eso es fortaleza, eso Eso te, es. te viene de dar yo, bueno, es mi opinión, ¿eh? Y esas fuerzas te vienen como ser humano tal y tú solo tienes que dejar que ocurra. Sí, sí. Si tú tienes ahí, hombre, hacer caso a la gente, lo que te dicen los que saben, pero si haces caso al que debes hacer y dejar que ocurra. Sí, pero sobre todo esa fuerza viene de uno. Sí, bueno, claro. Muchas veces, por mucho que nos digan, jo, tienes que hacer, uno mismo tiene que reaccionar Está claro. y decir, jo, pues el que tengo que animarme y salir. El que tiene que sacar las castañas del fuego soy yo, nadie lo va a hacer por mí. Es uno mismo. O sea que, bueno, al final tú sacaste esas fuerzas de seguir adelante y de conseguir todo lo que has conseguido, como sacarte la carrera de fisio y superar ese miedo que sigues andando todavía en bicicleta. Eso lo he oído hace poco, que nadie te está observando, nadie te está valorando si lo haces bien o lo haces mal. Nadie te observa, nadie te está observando, o sea, tú mismo, tú tienes que sacarte las castañas. Uno mismo tiene que ser el que tiene que echar para adelante. ¿Y sentiste en todo ese proceso, dijiste, bueno, los padres, Sí, pero sí, aparte... Hombre, he venido de un entorno muy protegido. Mucho apoyo, ¿no? Sí, Por parte de todo... Vivía en casa de mis padres, luego me fui a vivir un tiempo con la amiga inglesa. No. Y bueno, eso no sé a qué viene, pero... Bueno, pero en inglés también me sube... Pero tuviste otro golpe, ¿no? Es verdad, otra historia. En cierto momento, ¿no? Sí, que sí, también estuviste con Elsa una pareja y tuvo un accidente de coche y se me fue. Y se te fue. Y fue otro golpe, ¿no? Que te dio la vida. Joder. Que te va dando golpes, ¿no? Por todos los lados, ¿no? También imagino que lo pasarías mal. Sí. ¿No? Que incluso tan mal como... Bueno, no sé, porque me daba más cuenta y antes era muy diferente. Sí. Porque antes eres muy joven. Aparte muy joven, pero te recuperas. Si te pones a hacer lo que tienes que hacer, recuperas fácil, pero eso no es así. Eso, lo de la muerte de Elsa fue otro golpe en fútbol, pues eso no dominas. Yeah. Eso si hago estos ejercicios y esto tal, pues voy a ir recuperando, pero eso no era así. Sí, al final es más de sentimientos. Joder. Y eso que al final... Otro nivel, sí. Con el tiempo lo habrás ido superando, pero era más de sentimientos sí. que no... Es un poco lo que dices, emocional, que no haciendo un ejercicio se te pasa. Eso al final era cuestión de eso está en la cabeza, tal, intentar olvidar, relativizar, tal. Sí. Eso también fue sí. En esto no parecido, pero levantarte de eso fue... También duro. Sí. ¿Has aprendido de todo en general, de todo lo que te ha pasado? Pues que estoy aquí y hay que pelear y la vida es así y Lander, adelante. Sí, ¿no? Sí. Yo creo que es eso, ¿no? Que si alguien representa, ¿no? La palabra... Las hostias te hacen más fuerte. Hay que pensar que si tienes que levantarte, lo que no te mata te hace más fuerte. Pues ya está. ¿No? Sí. Eso es, lo que programaba de canales de Euchi, ¿no? Y ahorita yo creo que si hay alguien que representa a este canal, pues eres tú. Es que de casco, por decirlo. Sí, esa fuerza, el aguantar, el renacer, el volver a levantarse. Sí, hay que hacerlo así. O sea que, no es fácil, ¿no? Cuando te da la vida tantos golpes, al final, pues bueno, oye, no cualquiera sale de todas esas situaciones. Alguien me dice a un paciente al que soy de hace años fisio, que me dice que soy un enviado. Sí, ¿no? Sí, soy un enviado. ¿Es eso? ¿Y qué le dirías a alguien que haya pasado por lo mismo, pero bueno, por situaciones similares a la tuya? Pues que la vida tiene muchas cosas, que no se quede con lo malo y que hay que intentar buscar lo bueno y si tienes que cambiar, se cambia y ya está, no tiene más. Pero
el poder está en uno mismo. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Digo, hay que tener amigos y eso, pero Sí, está claro, uno solo no va a ningún lado. claro, claro. Sí, y yo creo que también que no tenemos que esperar a que nos pase algo para Eso es. que la vida hay que vivirla, hay que dar el máximo de nosotros De uno mismo. mismos y saber que todo lo que nos propongamos lo podemos conseguir, Eso es. ¿no? Decidir bien, Eso. decidir bien. Pero bueno, al final eres un ejemplo de superación y que cualquier cosa que te propongas lo puedes conseguir. Muchas gracias por decirlo y muy agradecido. Sí. Sí. Bueno, si volverías a nacer, ¿volverías a ser ciclista? Pues ahora mismo no lo creo, No. no lo creo. Sería, yo qué sé qué sería. Vaya, Fisio. fisio igual sí. Porque tengo madera. Sí, ¿no? Te marcó igual. Bueno, mucho. sí. Todas las situaciones, ¿no? La gente fue buena conmigo y pues quiero devolver ese favor. Ya. Aportar Bueno. a la sociedad. Pues bueno, ya poco a poco vamos terminando con la entrevista. Sí. Sí que tenemos una sección que es el último kilómetro, en el que hacemos preguntas cortas. A ver. ¿Cuál es tu canción favorita? Coquemaya, Coquemaya. No puedo vivir sin ti. Ah, no puedo vivir, esa es muy bonita Sí. también, sí. ¿Tu película favorita? El Gran Lebowski. ¿El? El Gran Lebowski. Ah, mira, esa no la tengo vista. No. No, ¿Qué foto tienes de fondo de pantalla? una foto que va cambiando de paisajes así, pues de África, tal, de Microsoft, no sé. ¿A quién llamas más veces a lo largo del día? A mi madre. ¿Playa o montaña? A los dos. ¿Tu deportista favorito? ¿Deportista? Vaya pregunta. O ciclista. Ciclista, mi favorito era de aquella época Michele Bartoli, era un italiano, o Johan Musov, me gustaba también, o Franco Ballerini, clasicómanos. Tenías varios. Sí. ¿Y 3 palabras que te definan? Joder. Sincero, loco y buena persona, yo qué sé. Bueno, y y por seguro último, que muchas más que te definen. Constante. Sí, y todas son buenas. y Ricasco. Oso gustora, eskerrik asko. y bueno, ¿os ha gustado esta historia de lucha y superación? Pues no dudéis en suscribiros y darle al like. Vale. Venga, Euchi. Echi. Euchi, hola. Venga, ricasco.